Claro, la microvellosidad, su desarrollo de las microvellosidades es abundante, ¿no es cierto? Y eso de ser, si tiene más cantidad de microvellosidades desarrolladas, las células epiteliales del primer segmento del túbulo contorneado proximal, ¿en qué impacta? Muy bien, en la mayor reabsorción. Muy bien, ya habíamos dicho sodio para trabajar. ¿Sodio cómo lo reabsorbo? Por dos vías, ¿verdad? Dame la primera vía. Bomba. Muy bien, por dos vías esto es. Vía paracelular y vía transcelular. ¿Cuál es la característica que yo debo de tener en cuenta para decir que estoy reabsorbiendo sodio? ¿Cuánto filtré? ¿Cuánto filtré? 180. Yo les dije la filtración es igual a la del plasma. ¿Cuánto filtré? 142 mil equivalentes por litro. ¿Y cuánto es la concentración del sodio en el intracelular? 200.000 equivalentes por litro. Por eso que ahí aparece que la reabsorción de sodio se hace por diferencia de concentración. ¿No es cierto? Bien sencillo, ¿eh? Entonces, eso habíamos visto del sodio. Muy bien, una vez que ya el sodio se encontraba, la luz del túbulo se encontraba en el intracelular de la célula epitelial, ¿cómo sacamos al sodio? Por la bomba sodio-potasio. ¿Cuántos sodios se expulsan de la bomba sodio-potasio del intra al espacio intersticial? 3. ¿Qué ingresa? Dos potasios. Muy bien. El potasio que se va aumentando en el intracelular, ¿qué le sucede? ¿Qué dijo? Si queda allí, porque va a aumentarse. ¿Qué le sucedía? Había unos canales de Retrodifundir, porque se abren canales de potasio. ¿Dónde se abrió el canal de potasio? ¿En la membrana luminal o en la membrana vasolateral? En la membrana vasolateral. Por lo tanto, a nivel intracelular no aumenta mucho la concentración del potasio, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿De qué más hemos hablado? De la glucosa. Muy bien. ¿Cuánto es el límite de filtrado de glucosa? Menor a 180, ¿qué? Miligramos por 100 mililitros de filtrado. Entonces, ¿en qué porción reabsorbo yo a la glucosa? 90%, 100%, 100%. En el segmento 1. Me parece 10. ¿En qué segmento? En el 3. Segmento 3. En el segmento 1, para reabsorber la glucosa, ¿qué mecanismo utilizamos? No, para reabsorber glucosa. Se llamaba Fototransporte. Muy bien. Y si yo digo que el 90% estoy reabsorbiendo la glucosa en la primera mitad del túbulo contorneado distal, ¿cómo trabajo ese cotransporte? ¿Es una glucosa y un sodio o es una glucosa y dos sodios? Es una, ¿cierto? Una. Un sodio y una glucosa. ¿Cómo sacamos a la glucosa una vez que la molécula proteica lo ingresa de la luz del túbulo al intracelular? ¿Cómo sacamos? ¿Dónde está el jovencito que estaba aquí que hoy no ha venido? Que se ha asustado. Acá está. ¿Dónde está el otro compañero que estaba a tu lado? Bueno, ya. ¿Cómo sacábamos a la glucosa del intracelular al espacio intersticial? ¿De qué? Abajo era el glúteo. Así como. ¿Cómo sacábamos? Por difusión facilitada. Para trabajar la difusión facilitada, ¿qué necesita el cuerpo? En este caso, ¿qué necesita la célula epitelial? Una molécula proteica. ¿Y qué característica tiene que tener la molécula proteica? Un receptor selectivo, exclusivo para la glucosa. Pues cuando la fija, la va a sacar al espacio intersticial. ¿Eso es el GLUT1 o es el GLUT2? GLUT2. GLUT1 o GLUT2. GLUT2, ¿no? ¿Por qué
ya hacen patología, hacen adulto, van a hablar mucho de la insulina. Van a hablar muchísimo de la insulina y ese es uno de sus receptores, para la insulina, que ya no quiero complicarles porque si no se van a mezclar. El otro que tenemos es que en el segmento 3 también reabsorbo la glucosa. ¿Cómo la reabsorbo? Por cotransporte. ¿Qué hay en el cotransporte? ¿Cómo lo reabsorbo? Glucosa y los sodios. Miren, cuando yo digo cómo lo reabsorbo, tú no me puedes decir cotransporte. Cuando yo digo qué mecanismo utilizo para reabsorber, cotransporte. ¿Cómo lo reabsorbo? Una proteína se va a fijar, la glucosa se va a fijar a su receptor selectivo. ¿Cómo se reabsorbe? Y esa molécula tiene su receptor selectivo llamada CGD3, si no me equivoco, y pues la glucosa por mecanismo de cotransporte ingresa de luz del túbulo hacia la célula, a la intracelular. ¿Solo glucosa? Dos sodios. Esa es su diferencia, ¿no? Exacto. Esa es su diferencia. Arriba es un sodio y una glucosa. Más abajo es una glucosa y dos sodios. Y si ustedes se dan cuenta, es otro mecanismo de la reabsorción del sodio. Entonces, cuando yo te digo en el examen, muchas veces en el examen yo pregunto, ¿cómo se le absorbe el sodio en el túbulo proximal? Ya teníamos uno por difusión pasiva, por diferencia de concentración, ¿no es cierto? Y luego el otro mecanismo era por la electronegatividad. ¿Recuerdan? Tenía menos 70 en el intra y menos 13 en el espacio de la luz del túbulo, y entonces van los iones de carga positiva al interior de la célula, en este caso el sodio, ¿no es cierto? Ahí hay otro mecanismo. Ahora te pones a pensar, digo, ¿y qué más? Ah, muy bien, por cotransporte. En la primera mitad, una glucosa y un sodio. Y en la tercera mitad, una glucosa y dos sodios. Ya son mecanismos de reabsorción del sodio. Pero de pronto yo agarro y digo, yo no quiero que así me trabajes. Yo te paso la figura. Y ahora tú primero le haces hablar a la figura. Y le dices, esta molécula proteica ubicada en la membrana, en la membrana luminal, tiene características. En la primera mitad es un receptor selectivo para glucosa y un receptor selectivo para un sodio. No necesita de energía, pero cuando cambia de conformación, ingresa al intracelular una glucosa y un sodio. Ya está. Entonces, cuando ingresó así, pero tú le estás haciendo hablar a la figura, porque te voy a mostrar la figura. Entonces, tú me vas a describir. ¿Ya? Listo. Y luego hemos hablado también de los aminoácidos. Los aminoácidos tienen lo mismo casi que la glucosa. Es un aminoácido y un sodio. Luego es un aminoácido y dos sodios. Así es parecido, ¿no? Y ambos salen también por difusión facilitada. Pero también les decía que yo no puedo yo filtrar los oligopéptidos, que es una forma de una proteína. ¿Y los oligopéptidos los puedo reabsorber? Sí. Y hay dos formas. Que en la membrana apical yo tengo, ¿no es cierto?, peptidenasas que van a hidrolizar al oligopéptido y la transforman en aminoácido, y de ahí ya puedo reabsorber. Pero si yo la absorbo como oligopéptido, en el intracelular tengo un organelo llamado lisosoma, que libera las enzimas llamadas peptidenasas, que actúan sobre el oligopéptido, la hidrolizan y la transforman en aminoácido, y yo la saco por difusión facilitada, ¿no es cierto? La otra forma era la pinocitosis. ¿Recuerdan? La membrana apical, cuando yo filtro, tienden a deglutir, y como que degluten, cuando ingresan, se llenan al interior de la zona de la célula epitelial, forman una vesícula. Sobre esa vesícula van a trabajar enzimas y la van a degradar en pequeñas vesículas. Finalmente trabajan sobre esa proteína y la transforman nuevamente en aminoácidos. Entonces, eso significa que tanto la glucosa como las proteínas sufren reabsorción, el 100% de lo filtrado.
si una persona filtra una cantidad superior a 180 o a 80. ¿Menos a cuánto debo filtrar la glucosa? Ya, si una persona te dice filtra 200, ¿es posible encontrar la glucosa en orina? ¿Cómo se llama cuando hay glucosa? ¿Y por qué la glucosa ya la encuentro en orina cuando superó este rango? ¿Por qué les dije? ¿Por qué? Ya, pues, pero ¿por qué lo filtra? Porque la cantidad de glucosa filtrada supera a la cantidad de moléculas proteicas que trabajan los mecanismos de reabsorción. O sea, tengo menos moléculas que van a resolver la glucosa y más glucosa que filtre. Entonces, ahí estás hablando de un paciente, obviamente, que la concentración plasmática de la glucosa ya superó el valor normal. ¿Cuánto era el valor normal, Escobar, de la glucosa en sangre? Les dije, ¿recuerdan? No busquen y anoten ahí en composición. ¿Cuándo era? ¿Cuándo era? Entonces, si yo les pongo en el caso, por ejemplo, el señor fulano de tal tiene más o menos 200 miligramos por decilitro de glucosa sanguínea. ¿Para ustedes es normal o no? Desde ahí van a ser. Porque ¿qué es lo que filtras? Flujo sanguíneo. Y ese flujo sanguíneo tiene que ver con concentración, ¿no es cierto?, de glucosa a nivel de sangre. Si está aumentada ahí, va a estar aumentada en orina. Si está dentro de valores normales, no la vas a encontrar, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren, vamos a continuar ahora. Solo las resultadas. Yo cuando les molesté, hoy día ya en la noche que estoy hablando con listos, ¿sabes? ¿No matamos? Entonces, miren, ya habíamos visto todo esto. El glucosa, no se olviden, es 100% de reabsorción en condiciones normales, al igual que proteínas, porque yo les dije que las proteínas en harina van a estar de 0.01%, casi nada, ¿no? Entonces, aquí habíamos visto esto también, esto también. Acá nos hemos quedado, ¿no? Reabsorción de proteínas, y aquí nos hemos quedado en el segmento S1, y aquí miren más, todavía tenemos mecanismos de reabsorción. En este segmento inicial sería el segmento 1, ¿no es cierto? En ese segmento 1 todavía vamos a reabsorber con un mecanismo de transporte activo secundario, me estoy refiriendo al cotransporte o al contratransporte, porque los dos están dentro del transporte activo secundario. Entonces, aquí en esta primera que les estoy presentando, que es el primer segmento llamado S1, si te puedes pegar, hijo, porque me siento mal dándote la espalda. Pégate un poco. ¿Ya? Ahora sí, ¿miras? ¿Sí? ¿Miras? ¿De acuerdo? Espérate. Abundantes microvellosidades, ¿no? Entonces, y es la mitad prácticamente del túbulo proximal. Ya eso ya lo sabemos. En esta mitad me está diciendo que todavía va a tener lugar este mecanismo, el cotransporte de un sodio con 3 bicarbonatos. Entonces, miren cómo será. Acá está la luz del túbulo. Esto es la célula epitelial. Y esto vendría a ser el espacio intersticial y el vaso. Entonces tengo la membrana luminal y tengo la membrana vasolateral, ¿cierto? Ya. Miren, primero vamos a hablar de su esqueleto, ¿ya? En la membrana luminal, como ustedes pueden ver aquí, tengo una molécula proteica que te va a trabajar un contratransporte. Es una molécula proteica que se llama NHE3. Está en la membrana luminal. ¿Qué más tengo? Tengo una bomba de hidrógeno, porque desde que ustedes ya ven el ATPasa y el costadito está el hidrógeno, es una bomba de hidrógeno, sola bomba de hidrógeno.
enzimas, ¿no?, que van a ayudar a que esto se desdoble. Esto no es molécula proteica, sino que cuando trabaja sobre el hidrógeno, la va a disociar. Ahora aquí, en la membrana vasolateral, igual tengo aquí como una enzima, una sustancia que va a trabajar sobre esta para disociar. Pero sin embargo, en la membrana vasolateral sí vuelvo a tener otra molécula proteica, que en este caso se llama NBC, que va a trabajar también un cotransporte de sodio por 3 bicarbonatos. Es lo que he puesto acá. Entonces, ¿cómo opera en este caso la célula? Va a ir de ida y vuelta igual. Si nosotros filtramos al ion bicarbonato, sobre ella va a actuar esta sustancia y la va a disociar en dos cosas. En OH, al OH que se le llama radical oxidrilo o ion oxidrilo. Y está fácil, OH o un oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo si es bicarbonato? 3 oxígenos. Le quité uno y entonces ya me está quedando 2, ¿no es cierto? Y entonces, o le quité uno, el hidrógeno lo bajo, ya formé el radical oxidrilo. ¿Qué me está faltando? 2. CO2 bajo, el carbono bajo y bajo el oxígeno y le pongo el 2. Ya lo disocié, ¿no es cierto? Y entonces tengo un radical oxidrilo y tengo el CO2. Como ya sabemos, el CO2 tiene una cualidad o una propiedad de ser liposoluble. Por lo tanto, al ser liposoluble, rápidamente, ¿no es cierto?, se va a difundir y no necesita nada. Su cualidad de liposolubilidad le permite, ¿no es cierto?, atravesar la microvellosidad e ingresar al interior de la célula. Entonces, miren, eso le pasa al CO2. ¿Qué le pasa al radical oxidrilo? Sigue bajando, pero antes se va a juntar con el hidrógeno. Ahora te preguntas tú, ¿y cómo lo he obtenido el hidrógeno? ¿Cómo salió? Para formar el hidrógeno, yo tengo aquí el CO2 en el vaso sanguíneo. Puede salir por liposolubilidad, este espacio necesita con bicarbonato al espacio intersticial, y por liposolubilidad ya está dentro de la célula. O también les dije que el CO2 yo lo puedo tener en el interior de la célula. ¿Qué característica tenía la célula? Les dije que tiene ¿qué es esto? ¿Qué sería esto? Las mitocondrias. Por lo tanto, tienen gran actividad metabólica. Entonces, el CO2 tiene 3 formas de ingresar: desde el vaso al interior de la célula, o de esta disociación al interior de la célula, o producto de su propio metabolismo celular. ¿No es cierto? 3 formas de que el CO2 aparezca. Una vez que está el CO2 aquí, va a reaccionar, ¿no?, el CO2, aquí lo dejamos al CO2. Ahora, en el intracelular, ¿yo puedo tener agua? Sí, ¿verdad? Entonces, igual aquí miren el agua, ahora se está disociando en un radical oxidrilo, o sea, en un OH y en un hidrógeno. Entonces, un hidrógeno más un hidrógeno me da H2. El oxígeno subió solo, si se dan cuenta. Entonces, se ha disociado en un radical oxidrilo y en un hidrógeno. Ya tengo el hidrógeno aquí en el intracelular, y entonces el hidrógeno por esta bomba va a ser bombeado del intracelular a la luz del tubo. ¿Cuál es otra forma de sacar al hidrógeno? Como yo también filtré sodio, ¿no es cierto? El sodio, esta molécula proteica tiene un receptor selectivo para un sodio en la parte de la luz del túbulo, en la membrana luminal, y en la parte interna tiene un receptor para el hidrógeno. ¿Qué sucede entonces cuando se fija? Lo que voy a hacer es, por un mecanismo de contratransporte sería, ¿no es cierto? Estoy sacando al hidrógeno, pero estoy ingresando al sodio por contratransporte. Entonces, ya en la luz, ¿qué tengo? Al hidrógeno. Entonces, ¿cómo se había disociado el bicarbonato? En un radical oxidrilo y el CO2.
¿Qué le sucede al radical oxidrilo? Como volvía el hidrógeno del intra al espacio de la luz del túbulo, se va a unir, reaccionar el a hidrógeno reaccionar con con hidrógeno. el OH. ¿Y qué va a formar? Hidrógeno más H2. hidrógeno, H2. H2. El oxígeno lo bajo y tengo el agua. El agua puede ser absorbida al interior de la célula, que hemos dicho que va por el aquaparina 1. ¿Recuerdan? Ya tengo el agua aquí y se da ahora esto. Una vez que tengo el agua, se disocia, como les dije, el radical oxidrilo hidrógeno. Ya hemos visto cómo se comporta el hidrógeno, pero ¿qué sucede con el OH? ¿Quién estaba dentro? El CO2. Ahora, voy a reaccionar así. Y esto se genera con la anhidrasa carbónica. Entonces digo, H, ¿verdad? Ahora, el C. Tengo acá 2 oxígenos y un oxígeno. Y sería oxígeno 3. ¿Qué me formó? Iones de bicarbonato. Entonces, esta molécula proteica, que está ya en la membrana vasolateral, tiene 3 receptores para 3 bicarbonatos. Ya, y un receptor para un sodio. Entonces, cuando se fija a sus 3 receptores, el bicarbonato y un sodio se fija a su receptor, ahora utiliza el mecanismo de cotransporte. Y va a sacar un sodio y 3 bicarbonatos al espacio intersticial. ¿Qué he hecho? Reabsorción de un sodio y reabsorción de 3 bicarbonatos. ¿Ven? Por eso he puesto acá por cotransporte. ¿Dónde estaría el cotransporte? Acá, ¿cierto? En la membrana vasolateral. Sin embargo, para reabsorber esto, previamente se ha tenido que dar todos estos mecanismos o reacciones químicas. ¿Estamos? ¿Qué necesité? Clave al CO2. ¿Qué necesité? ¿Qué necesité al filtrar? Los iones de bicarbonato. ¿Cómo se disocia? Utiliza una sustancia para disociar que va a actuar, y eso está en la membrana luminal, que actúa sobre el bicarbonato y la disocia el radical oxidrilo y el CO2. El radical oxidrilo, ¿no es cierto?, va a reaccionar con el hidrógeno y va a formar moléculas de agua que se van a reabsorber por aquaparinas de tipo 1 de la luz del túbulo al intracelular. En el intracelular el agua se va a disociar otra vez el radical oxidrilo y otro en un hidrógeno. El radical oxidrilo, ¿no es cierto?, reacciona con el CO2 y es acelerada por la anhidrasa carbónica y te forma iones de bicarbonato. Ya tengo los iones de bicarbonato entonces listos, y aquí el sodio yo lo había reabsorbido por un mecanismo de contratransporte. El sodio ya estaba en el intracelular, por lo tanto ya tengo el sodio y tengo al bicarbonato. Y la molécula proteica lo único que está haciendo es fijar a un sodio y fijar a 3 iones de bicarbonato. Cuando fija, cambia de conformación y ya lo saca al espacio intersticial y hace la reabsorción de un sodio y 3 bicarbonatos. Ya va a pasar esto a torrente sanguíneo. Y esa es la reabsorción todavía de los iones de bicarbonato. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, vamos nosotros otra vez al segmento 3, donde yo tengo menos cantidad de microvellosidades, ¿verdad? Es la porción recta y la última porción del túbulo proximal. Y aquí otra vez el mecanismo de transporte activo secundario, pero hay un cotransporte ahora de bicarbonato con flúor. Entonces, si ustedes observan acá a la célula epitelial, igual yo tengo una molécula proteica. Miren, esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿no es cierto? Entonces yo digo, reabsorbo sodio y secreto al hidrógeno. Y hemos visto cómo es esto. Pero ¿me habla de hidrógeno de sodio aquí? No, me está hablando de bicarbonato con flúor. Entonces, miren, acá tengo yo que ya hemos visto cómo formó el flúor, ¿verdad? Ya hemos visto. Esto sé en el segmento 1, sé en el segmento 3, las reacciones químicas son las mismas. Entonces,
¿Cómo formé el bicarbonato aquí? Por el mismo mecanismo de allá. ¿Qué necesité aquí? Al agua, ¿verdad? ¿El agua en qué se disoció? En un ion hidrógeno. ¿En qué más se disoció? En un ion oxidrilo. Muy bien. Tengo al CO2, producto del metabolismo celular. Y entonces, radical oxidrilo más CO2 ya me formó el bicarbonato. Lo mismo es acá, solo que ya no lo he puesto. Entonces, ya formé al ion bicarbonato. Y en la membrana basolateral que tengo una molécula proteica con un receptor ahora para bicarbonato, porque no dice 3 bicarbonatos, sino dice 1, para un bicarbonato y para un cloro. El bicarbonato se va a fijar en la parte interna y va a salir al espacio intersticial. El cloro, más bien, desde el espacio intersticial ingresa al intracelular y es un mecanismo de contratransporte. En cambio aquí, ¿qué era? Mecanismo de cotransporte. Cotransporte, contratransporte son transportes activos secundarios. Entonces, es lo último que casi hay en el túbulo proximal. Avanzamos a ver aquí. Aquí está la reabsorción del agua. Yo les decía que el agua, para reabsorber, ¿quién tuve que haber reabsorbido? Y eso está igual en el túbulo proximal. Sodio. Sodio. Ya jalé sodio. Por todos los mecanismos que ya jalé sodio. Y entonces acá miren, en el espacio intersticial yo habré aumentado la concentración del sodio. Y sin embargo, en la luz, la concentración del sodio habrá disminuido, ¿no es cierto? Porque ya absorbí. ¿Por qué aumentó aquí la concentración del sodio en el espacio intersticial? Por todos los mecanismos por los que yo reabsorbí el sodio. Por lo tanto, aquí se aumentó. Sin embargo, en la luz, ya como las he reabsorbido, aquí tengo menos concentración de sodio. ¿Y eso qué provoca? Miren, curiosamente, como que aquí tengo más y aquí tengo menos, y a la celular el sodio se va a ir ahora del espacio intersticial a la luz del túbulo. Esa es una retrodifusión del sodio. Ahora, lo fundamental es que yo jalé y reabsorbí gran cantidad de sodio al espacio intersticial y a eso me ha ayudado ¿quién? La bomba sodio-potasio. ¿Y esto qué generó? Presión osmótica. Ahora, como la presión osmótica la generé en el espacio intersticial, ¿a quién debo jalar? Al agua. Y entonces el agua va a ir desde la luz del túbulo hacia el espacio intersticial utilizando a las acuaparinas tipo 1 vía transcelular. Porque las acuaparinas son moléculas proteicas, es como un tubo que va a estar desde aquí hasta acá. Entonces, es como un tubo, porque no hace intracelular, ojo, va directo desde la luz del túbulo hacia el espacio intersticial. No llega en este caso al intracelular. Entonces, va a ir desde esta zona al espacio intersticial por una generación de presión osmótica utilizando las acuaparinas 1. ¿Dónde están las acuaparinas 1? En la membrana. Por lo tanto, la absorción de agua aquí es vía transcelular. Ya absorbió. La otra forma de absorber agua es vía paracelular. ¿Y esto cómo será? Igual, generé presión osmótica. Voy a jalar al agua, pero en este caso estoy jalando por el espacio paracelular. Cada vez que yo jalo al agua por esta presión osmótica generada aquí, voy a arrastrar a los iones de sodio. ¿Por qué tengo que arrastrar a los iones de sodio? Porque por aquí se me habría salido. Y entonces se está volviendo el sodio. ¿Sí? Entonces, en esa medida, yo no le estoy perdiendo al sodio. Y ya hice absorción de agua. El resto no explico porque no corresponde a la absorción de agua. ¿Estamos? Entonces, la pregunta sería, ¿el agua por qué vías absorbemos?
Y la vía para transcelular, ¿cómo se da la absorción del agua? Ya sé, pero ¿qué hubo antes? ¿Qué hubo antes? Para absorber el agua, ¿qué requisito se dio antes? La presión de sodio. De sodio. Presión en gran cantidad. Primero hemos reabsorbido al sodio. El sodio, ¿dónde lo ubico en mayor cantidad? En el espacio intersticial. ¿Qué generó? Presión osmótica. Eso es el requisito para absorber el agua. Sin eso no absorbemos agua. Exacto. Muy bien. A ver, estás dando tu examen de esto. Yo te digo, explícame cómo se reabsorbe el agua en la porción inicial del túbulo contorneado proximal. Ya no te voy a poner la figura, solo te voy a decir, explique usted cómo se da la reabsorción del agua en el primer segmento del túbulo proximal. A ver, Cusi, te escucho. Cusi eres, ¿no? ¿Sí? ¿Está pasando Cherepaki en asistencia? Sí. Y a ver, te escucho. Con argumentos, ¿ah? Porque miren, cuando yo digo explica, tienes que argumentar. A ver, te escucho. Ya, primeramente cuando habrá una reabsorción del sodio por la bomba sodio-potasio del espacio intracelular al espacio intersticial, va a aumentar la reabsorción del sodio en la zona intersticial, la zona osmótica, y esta va a hacer que pueda reabsorber el agua del espacio de la zona luminal o espacio luminal hacia finalmente el espacio intracelular y luego al espacio intersticial por la coagualina tipo 1, por la vía transcelular. Ok, listo. Hasta ahí tienes un punto. Pero, doctora, agua pasa de frente por la coagualina hasta el túbulo, hasta el espacio intersticial, ya no está el intracelular. ¿No ha dicho el intracelular? Sí. No. Es que el agua pardina es así, como un tubo. Si es afuera de allá la membrana luminal y es afuera la membrana vasolateral, hay un tubo. Como un tubo de agua, pues. Está conectado. Entonces, esta va a permitir que cuando aquí genere la presión osmótica, es como que chupara al agua.